Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de San Lucas, el capítulo 24, el versículo 47. San Lucas, capítulo 24, versículo 47, dice la palabra de Dios: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Oramos? Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos en este lugar para estudiar su palabra. Gracias por los amigos y amigas presentes, Señor, y gracias por aquellos y aquellas que siguen la programación en cualquier rincón del mundo. Rogamos en esta hora, Dios eterno, que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que recibamos la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Prepárenos, Dios, habilítenos para entender su verdad. Quite todo ruido de nuestra mente y que cada persona presente y aquellos que nos siguen puedan enfocarse en la palabra de Dios, en la presentación del mensaje de eterna salvación. En su mano santa nos entregamos, Señor, diríjanos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien. La serie que trabajaremos se llama Transformados por su Espíritu y es una serie bien extensa de la que hemos venido hablando hace algún buen tiempo. Vamos a trabajar en esta semana con algunos aspectos fundamentales de Transformados por su Espíritu. La base de la serie es una palabra, la palabra arrepentimiento. Cuando usted estudia la Biblia, estudia especialmente el Nuevo Testamento y aprende acerca del plan de salvación, acerca del Evangelio, descubre que el centro, la palabra clave del Evangelio es la palabra arrepentimiento. Tan importante es la palabra arrepentimiento y tan fundamental que no solamente es importante y fundamental, sino que es trascendente. Por ejemplo, cuando estudia la Biblia y descubre a Juan el Bautista predicando, la clave del mensaje del Bautista fue arrepentíos. Cuando busca la predicación de Jesús, San Juan, Mateo capítulo 4, versículo 17, Jesucristo presenta la palabra arrepentíos. Cuando sigue buscando y encuentra a Pedro en su predicación, encuentra a Pedro hablando de arrepentíos. Cuando busca a Pablo en todos los libros que escribió y el enfoque fundamental de su predicación, arrepentíos. Cuando usted estudia la vida de los apóstoles y ve que de qué predicaron, encuentra la palabra arrepentíos. Y si usted sigue buscando y llega al final de la Biblia y estudia el libro de Apocalipsis, descubre también a Juan presentando la palabra arrepentíos. No solamente en la época de él, sino en toda la historia de la humanidad. Por ejemplo, si Dios quiere, uno de los temas que queremos presentar es acerca del arrepentimiento en la historia. Cómo Juan escribe el libro de Apocalipsis, que es la revelación que Dios le dio a Jesucristo. Y cómo en el mensaje a las 7 iglesias que representan todo el periodo histórico de la humanidad, desde que comienza la historia de la iglesia cristiana hasta la segunda venida de Jesús, en cada época la clave, la frase central con lo que Cristo termina cada mensaje para cada época es arrepentimiento. De manera que la palabra arrepentimiento, el arrepentimiento es fundamental en el plan de salvación. Si usted no es una persona arrepentida, no importa cuán religioso usted sea, difícilmente puede entrar en el reino de los cielos. Por eso es tan importante entender el arrepentimiento. Entender lo que es el verbo arrepentirse o arrepentir. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Hay dos elementos claves en el arrepentimiento y de eso vamos a hablar esta noche. Y uno de los elementos clave del arrepentimiento es reconocimiento de que soy un pecador. ¿Cuál es el primer elemento clave? Reconocimiento de que soy un pecador. La Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis nos presenta claro que somos, ¿qué cosa? Pecadores. Romanos capítulo 3, veamos rapidito esto. Romanos capítulo 3, versículo número 9 y 10. Todos somos pecadores. El libro de Romanos presenta esa tesis. Y es interesante como el apóstol Pablo lo plantea. Romanos capítulo 3, versículo 9 y 10. Dice el versículo 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotras mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Dice el versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno.
no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Qué dice ahora? Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera ¿cuántos? No hay ni siquiera uno. ¿Somos pecadores o no somos pecadores? Si usted quiere tener la experiencia del arrepentimiento, lo primero que tiene que comprender y aceptar es que usted es una persona pecadora. Miren, por ejemplo, el caso de David. Salmo 51, versículos 3 y 4. Vamos, esto es parte de un repaso que tenemos que hacer para entrar en la segunda parte. Salmo 51, versículos 3 y 4. Recuerde que esto es práctico, no es teórico. Dice el versículo 3, Salmo 51, porque dice David, yo reconozco, ¿qué cosa? Mis rebeliones y mi pecado, ¿qué dice? Está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Pregunta número 1, ¿somos pecadores o no somos pecadores? ¿Sí o no? Entonces, lo primero que debemos entender para poder recibir el arrepentimiento es aceptar que somos pecadores. En el libro de Romanos, capítulo 7, me llama la atención como Pablo lo plantea. Vamos rapidito. Romanos, capítulo número 7. Romanos, capítulo 7, el apóstol Pablo hace un estudio muy interesante de todo esto. Y él presenta en una forma clara y dice lo siguiente. Versículo 17, Romanos 7, 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, ¿qué dice ahora? Sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso, ¿qué cosa? Eso hago. ¿Está el pecado en nosotros? Número 1, el primer paso es reconocer que somos pecadores. Primer elemento, reconocer que somos pecadores. Y usted dirá, pero eso es fácil. No, no es fácil. En el fondo de nosotros siempre queremos disculparnos y justificarnos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y siempre queremos arreglar las cosas. Pero necesitamos dejar bien claro que somos pecadores. Primer paso, reconocer que somos pecadores. Primer elemento del arrepentimiento, reconocer que somos pecadores. Cuando David habla en el Salmo 51, versículo 3, menciona la palabra rebeliones. ¿Qué es una rebelión? ¿Cuál es la diferencia entre la ignorancia y la rebelión? ¿Cómo se produce la rebelión? Cuando uno se hace rebelde delante de Dios. Y cómo uno puede entender qué es rebeldía, qué es rebelión. En el Salmo 19, vamos rapidito, Salmo 19, versículo 12, David presenta, número 1, el pecado por ignorancia, y en el versículo número 13, el pecado por rebelión. Entendamos esto. Salmo 19, versículo 12. ¿Cómo dice el versículo número 12? Salmo 19, versículo número 12. Muchas veces las personas están cometiendo una falta, un pecado, y no saben que es pecado. Pero ¿qué pasa entonces? Salmo 19, versículo 12, ¿cómo dice el salmista? ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¿Y qué dice él? Líbrame de los que me son ocultos. Hay personas que están pecando y no saben que eso es pecado. Entonces se llaman pecado por ignorancia. Están cometiendo un pecado, pero ellos no saben que es pecado. Ahora bien, ¿cuándo se convierte el pecado en una rebelión? Ustedes saben, sin entrar en problemas de chismes, que cuando David escribe el Salmo 51, lo escribe porque vivió con una mujer ajena. ¿Lo sabían o no lo sabían? ¿Lo sabían o no lo sabían? ¿Cómo se llamaba el esposo de esa señora? Urías. ¿Y de qué nacionalidad era? Era de los hititas. Por eso era eteo. No era judío. Y oiga qué vergüenza tan grande. Y oiga qué barbaridad tan grande. Número 1, era de otra nacionalidad, pero había conocido al Dios de los judíos y había cambiado de Dios y había venido a la nación judía y era tan fiel que lo hicieron soldado y era tan fiel que llegó a ser capitán y era tan fiel que le era fiel a Dios por encima de todo. Después que David vive con su esposa
y la embaraza. Mi pregunta, ¿sabía David lo que estaba haciendo? ¿Sabía o no sabía? ¿Lo estaba haciendo por ignorancia? No, espere, vamos ahorita al versículo 13 que habla de la rebelión. Vamos a dar eso tranquilo, terminemos con el chisme, terminemos con la historia. Cuando David, la esposa de Urías le dice que está embarazada, él manda a buscar a Urías al campo de batalla para que venga a vivir, para que vaya a su casa. Oiga, ese es un bandido este David. Número 1, embaraza a la esposa. Y número 2, manda a buscar el esposo para que vaya a su casa, para que esté con su esposa y que después entonces resulte que el embarazo es del esposo que vino. Pero el tipo es tan fiel a Dios que no fue a su casa. Se quedó en el palacio, en la puerta del palacio, junto con los guardias que cuidan el palacio. Al día siguiente le dicen a David que él no fue a su casa. Cuando David lo llama y le pregunta, ¿qué pasa contigo, Urías? ¿Por qué no fuiste a tu casa para estar con tu mujer? Le dice, ¿cómo puedo yo ir a mi casa, estar con mi mujer en mi casa, cuando el arca de Jehová está en el campo y los soldados de Jehová están en el campo? En otras palabras, ¿cómo puedo yo hacer eso? Si yo soy un soldado también. ¿Me están entendiendo? ¿Se está entendiendo o no se está entendiendo? ¿Hay premeditación, alevosía en la actitud, en la actividad que está haciendo David? Sí, señor. Ya eso no es ignorancia, eso se llama rebelión. Y allá vamos a llegar. Pues entonces David lo emborracha, le pone a beber para ver si borracho el tipo va a la casa. ¿Y qué va? El tipo no va a la casa, se queda ahí con los soldados. Y el día siguiente David escribe una nota, escuche bien. A mí me gusta la Biblia porque la Biblia no le esconde nada a nadie. La Biblia es clara. A nosotros nos gusta que nos escondan las cosas y nos gusta esconder cosas. Dios no. Dios pone todo claro y al descubierto. David escribe una nota para el general que se llama Joab y le dice, pon a Urías delante y déjenlo solo para que lo maten cuando ataquen a la ciudad. El pobre capitán va con un mensaje del rey a donde el general que dice que lo van a poner al frente para matarlo. Mi pregunta, ¿fue fiel Urías o no fue fiel? Se lo entregó a Joab, Joab leyó el parte militar y efectivamente al otro día atacan la ciudad, lo ponen al frente, lo dejan solo y lo matan. Mi pregunta, ¿el pecado de David fue por ignorancia o por rebelión? Capítulo 51, versículo número 13. Ponga cuidado, querido, porque esto es para nosotros también. Dice el versículo 13, preserva también a tu siervo, ¿de qué cosa? De las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio, ¿de qué cosa? De gran rebelión. ¿Qué es rebelión? Cuando usted peca porque no lo sabe, es pecado por ignorancia. Pero cuando ya usted sabe que eso es pecado y lo sigue haciendo, entonces se hace una soberbia. Y el resultado es una rebelión. ¿Se entiende ahora, por favor? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Verdad que hemos sido objeto de cometer pecado por ignorancia? ¿Verdad que hemos hecho cosas que no sabíamos que eran malas? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Pero ¿verdad que hemos hecho cosas sabiendo que son malas? ¿Se llama pecado por qué? Por rebelión. Le tengo buenas noticias. Dios también perdona el pecado por rebelión. Alabado sea su nombre. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos limpia ¿de cuánto? De todo pecado. Si usted ha sido un rebelde, si ha estado en pecado sabiendo que es pecado, le tengo buenas noticias. Dios envía su Espíritu para tocar su corazón y usted puede venir a Él trabajado, cargado y cansado y el Señor le perdona también. Aquí me detengo. ¿Tiene sentido esta primera parte? ¿Debemos reconocer que somos pecadores delante de Dios? ¿Qué le pasa a la gente que no resuelven su problema de pecado? ¿Podemos leer un versículo difícil de la Biblia que les duela un poco? ¿Lo leemos o no lo leemos? ¿Lo leemos? Eso me gusta, ustedes son bravos. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Vamos rapidito porque tenemos muchas cosas que decir. Proverbios 28, 13. ¿Qué pasa con la gente que no resuelve su problema de pecado? ¿Por qué la humanidad se está yendo a pedazos? ¿Por qué la gente no prospera más frecuentemente? ¿Por qué no se ven más de las bendiciones de Dios? Como dice el libro de Hebreos capítulo 11, versículo número 6, sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que Él existe. ¿Y qué cosa dice? Y es galardonador de los que le buscan. ¿Puede Dios bendecir a la gente que está contenta con el pecado, que está viviendo en el pecado y que está gozándose en el pecado? ¿Puede Dios bendecirlo? ¿Qué le pasa a ese tipo de gente? Versículo 13, Proverbios capítulo 28. Mire lo que dice el versículo 13. El que encubre sus pecados, ¿qué dice?
no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué dice la Biblia? Alcanzará misericordia. Es bueno saber que la palabra misericordia significa lo siguiente. Ponga cuidado. La misericordia es un acto que alguien realiza en beneficio de otra persona. El asunto funciona así. El amigo no tiene zapato. ¿Qué cosa necesita? Zapato. Y resulta que yo tengo zapato. De modo que yo tengo lo que el amigo necesita. Yo no sé si tenga los pies tan grandes como yo, el amigo, pero bueno. Le medimos los pies y son justo el tamaño de los pies míos. Así que yo le regalo los mejores zapatos que yo tengo. En la Biblia eso significa que yo tuve misericordia del amigo. Nosotros somos pecadores y la paga del pecado es la muerte. Y no tenemos cómo pagar el precio del pecado. Entonces Dios nos miró y dijo, yo voy a pagar el precio de tu pecado. Pero el precio de mi pecado es la muerte para siempre. Entonces Dios se hizo hombre para morir en mi lugar y morir por mí la muerte que es para siempre. Y eso se llama misericordia. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? Por eso dice aquí, el versículo 13, el que encubre, el que tapa, el que no confiesa sus pecados, ¿qué cosa dice? No prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué cosa alcanza? Alcanza misericordia. Alcanza el perdón que Dios le otorga y la paz que viene como consecuencia. La palabra perdón en la Biblia y en la teología generalmente se presenta con la palabra justificación. ¿Cuál es la palabra? En la Biblia, justificación significa perdón de los pecados. Pero justificación significa también liberación de la culpa por el pecado y liberación del castigo por el pecado. De manera que los que son perdonados sienten la paz del perdón y el gozo de la reconciliación con Dios. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Y esa es consecuencia directa de la misericordia de Dios. Por eso, si usted ha sido perdonado, ha sido liberado de la culpa por el pecado y libertado también del castigo por el pecado. La paga del pecado es la muerte, pero Cristo ya murió en mi lugar. Ahora me llena de gozo saber que he sido aceptado de nuevo por Dios. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Esto es hermoso o no es hermoso? Entonces no siga encubriendo su pecado, no siga escondiendo su pecado porque usted no prosperará. Si sigue por esa ruta, terminará mal. Confiese su pecado a Dios. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Y cosa dice Jesús? Y yo os haré descansar. Alabado sea el nombre de Dios. Una pregunta difícil. ¿Cuántos de los presentes son pecadores como yo? A ver. Bendito sea Dios. Así que estamos de acuerdo. Yo imagino que todos somos pecadores, ¿verdad que sí? Número 1, reconocer que somos pecadores. ¿Reconoció David su pecado? Sí, lo reconoció. ¿Lo perdonó Dios? Lo perdonó Dios. Y el perdón fue tan grande que después de allí, el mismo Dios dijo que el corazón de David era según el corazón de Dios. Una pregunta les hago. ¿Qué tiene más fuerza? ¿Un pecador arrepentido o una persona que se crea justa que no necesita arrepentimiento? ¿Recuerdan a aquellas dos personas, el publicano y el fariseo, que fueron a orar? ¿Se acuerdan que la parábola que presentó Jesús? El fariseo oraba consigo mismo diciendo, Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que tengo. Mira, ni siquiera soy como aquel que está allá, aquel publicano. ¿Y qué decía el publicano? Se golpeaba el pecho diciendo, Señor, sé propicio a mí, pecador. Cuando salieron, Cristo le dijo, el segundo salió justificado, el primero no. Mi pregunta, ¿puede Dios perdonar nuestros pecados, sí o no? Pero espere un momento. ¿Usted sabe lo que significa que perdona nuestro pecado? Significa que paga el precio de nuestro pecado. La paga del pecado es la muerte.
Cristo murió en nuestro lugar. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Por eso ahora Cristo puede tomar los pecados tuyos y cargarlo Él porque los clavó en la cruz. En Cristo somos nuevas criaturas. En Cristo alcanzamos salvación y vida eterna. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo alcanzamos arrepentimiento, salvación y vida eterna. Esto es muy importante para que entendamos toda la semana. Número 2, hay un segundo elemento en la experiencia o en el arrepentimiento. No solamente reconocemos que somos pecadores, sino que, número 2, hay una experiencia que nos llena y es que se produce en nosotros un corazón contrito, una mente contrita. Por ejemplo, leamos en el libro de Joel, Joel capítulo número 2, versículos 12 y 13. Mire cómo lo presenta el profeta Joel. Joel capítulo 2, versículo 12 y versículo 13. Dice el versículo 12, por eso pues ahora dice Jehová, ¿qué cosa? Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. ¿Y qué dice ahora el versículo 13? Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Cuando la persona descubre que es pecadora, cuando la persona mira la cruz y ve el precio que se pagó por el pecado, cuando la persona sabe que el pecado lo separa de Dios, entonces el Espíritu produce algo interesante en la vida de la persona. Produce un dolor por haber ofendido a Dios. Produce una pena profunda por haber estado en contra de Dios y hace que la mente, su ser interior, sienta la pena profunda y el dolor por haber faltado a Dios. Y ese momento y ese acto ocurre como un despertarse. Por ejemplo, San Lucas capítulo número 15, versículo 17. Veamos esto en la práctica. El hijo pródigo llegó a un momento donde se despertó, donde se dio cuenta de lo que estaba pasando. San Lucas capítulo 15, versículo 17. ¿Cómo dice el verso 17? Dice la frase, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y dice ahora, me levantaré e iré a mi padre y le diré, ¿qué cosa? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Yo le pregunto, ¿estaba pasando algo interesante en el corazón de ese hombre? A ver, ¿sí o no? ¿Reconoció su pecado? ¿Sí o no? ¿Reconoció la importancia de su papá? ¿Sí o no? ¿Conocía él a su papá? Sí, por eso se animó a ir a pedir perdón. Por eso se animó a volver a la casa. Cuando una persona reconoce que es pecadora, cuando una persona vive la experiencia del arrepentimiento, da una vuelta, da un giro. Por eso es importante entender el arrepentimiento, no solo desde el punto de vista de los griegos, en que se escribió el Nuevo Testamento, sino desde el punto de vista de la vida práctica de los judíos. Voy a explicar esto. La palabra metanoeo, la palabra metanoia, son un verbo y un sustantivo que significa arrepentir y significa arrepentimiento. Ambas palabras lo que significan es cambio de la mente. Arrepentimiento significa cambio de la mente. Significa cambio de los patrones mentales, cambio de las estructuras mentales, cambio de los procesos mentales, cambio de los patrones mentales. Hay un cambio en la mente del individuo. Esa es la definición griega. Pero la definición judía va más allá del simple hecho de un cambio de la mente. Hay un cambio en la vida de la persona, hay un volverse de la vida de la persona. Cuando el hijo pródigo reconoció lo que estaba haciendo, mi pregunta, ¿regresó del papá o no regresó? ¿Sí o no? Y esa es la diferencia. No solo se quedó allá con los cerdos sabiendo que lo había hecho mal. Tomó el camino de regreso a donde su papá. Esa es la definición hebrea, esa es la definición judía, esa es la definición bíblica. Si es verdad que tú reconoces que estás mal, entonces tiene que regresar donde el papá. ¿Regresó o no regresó? Cuando el papá lo vio, ¿qué hizo el papá? Número 1, corrió. Número 2, lo abrazó. Y número 3, lo besó. ¿A quién representa el papá? A Dios. ¿A quién representa el hijo pródigo?
No. A mí. ¿A quién representa? Sí, a usted también. A usted también. ¿Está Dios esperando por nosotros? ¿Sí o no? 1. ¿Reconoció que era pecador? ¿Sintió dolor en su corazón? ¿Hizo su discurso para el papá? En el discurso está diciendo y confesando que verdaderamente hizo mal. A ver, ¿sí o no? ¿Regresó? Y cuando regresó se encontró que el papá lo recibió. Ahora vamos a entrar en la parte más hermosa de este día. Yo le ruego, por favor, que si tiene una Biblia, agárrela ahora. Porque estos pasajes que vamos a leer son preciosos. Y la base de todo es, número 1, cuando la persona está en pecado, la persona tiene un problema mental. El pecado es un problema mental. Porque el pecador se mantiene lejos de Dios. Y estar lejos de Dios y rechazar a Dios es una cosa irracional. ¿Cómo se aleja usted de la fuente de la vida? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? La Biblia dice que todo don perfecto, toda buena dádiva procede ¿de quién? De Dios. Si usted se aleja de Dios, se aleja de la vida. ¿Quién dijo? Yo soy el camino y la verdad de la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, Cristo. Entonces, si usted está lejos de Cristo, está lejos del camino, lejos de la verdad y lejos de la vida. Usted está muerto. Así que el pecado, la pecaminosidad, es una cosa irracional. Es una locura. Por eso, cuando usted reconoce que es pecador, el paso siguiente es volver a Dios. Volverse a Dios, que es la fuente de la vida. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Y por eso me gusta y me fascina la manera como la Biblia lo enfoca. El arrepentimiento involucra más que un cambio de la mente, que es la forma típica griega de tratar con el arrepentimiento. Lo que se necesita es el concepto hebreo práctico de un cambio de dirección, darse vuelta y retornar a la fuente de vida y de entendimiento moral. El hijo pródigo, después de volver en sí, regresó a su padre. El arrepentimiento involucra dejar el pecado y retornar a Dios. Y ahora hay una persona en la Biblia que tuvo su experiencia. Hay una persona en la Biblia que es el único escritor de la Biblia que no es judío. Es el único escritor de la Biblia que tampoco fue un apóstol, ni siquiera un discípulo de Jesús desde el punto de vista de la experiencia con Jesús. Lucas, el médico que sí estuvo con Pablo, escribió el evangelio que lleva su nombre y escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero Lucas presenta a Jesús en el libro de San Lucas y presenta detalles de la vida de Jesús que no presentan ninguno de los otros evangelios. El evangelio de Lucas se conoce como uno de los evangelios sinópticos porque tiene el mismo enfoque que tiene Mateo y que tiene Marcos. Pero el evangelio de Lucas plantea también aspectos en el ministerio de Jesús que tienen que ver con el arrepentimiento, que van más allá de lo que uno puede pensar. Pero donde quiero llegar es que en el libro de los Hechos, Lucas presenta cómo él es una persona arrepentida. Y también nos muestra y nos relata las experiencias que tuvo con Pablo por su vida arrepentida. Lo interesante es cómo Lucas ahora en los Hechos nos presenta el punto que estamos tocando. Cuando una persona se arrepiente, se vuelve a Dios. Cuando una persona se arrepiente, regresa a Dios. Cuando una persona se arrepiente, se entrega a Dios. Hechos, leamos estos pasajes. Hechos capítulo 9, versículo 35. Mire qué cosa linda. Hechos 9:35. Recuerde que estamos presentando lo que la Biblia dice, lo que Dios enseña, no lo que los hombres piensan. Hechos capítulo 9, versículo 35. ¿Qué dice Lucas? Dice él: y le dieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón. ¿Y qué dice ahora? Los cuales se convirtieron al Señor. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué significa que se convirtieron? Significa que se volvieron al Señor. Convertir significa que dieron la vuelta. Venían hacia este sentido y esta dirección. Entonces se mantienen en la misma dirección, pero en sentido contrario. ¿Se entiende la idea de volverse? Ahora se vuelven a Dios. Iban rumbo al mundo y a Satanás. Y entonces se dieron cuenta, ¿qué es lo que estoy haciendo? Dieron la vuelta y ahora se fueron hacia donde Jehová, hacia donde Dios. ¿Verdad que se entiende lo que estamos haciendo? ¿Se entiende o no se entiende? Veamos más experiencia con este verbo y en esa dirección. Número 2, capítulo 11, versículo 21. Hechos 11, 21. Vamos rapidito. Dice el versículo 21.
Y la mano del Señor estaba con ellos. ¿Y qué dice ahora? Y gran número creyó. ¿Y qué dice? Y se convirtió al Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Necesitamos hoy en día que el Santo Espíritu nos use a cada uno de nosotros para que la gente se conviertan también. ¿Sí o no? Cuando una persona se convierte, cuando una persona es arrepentida, las cosas viejas son echadas atrás. ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. ¿Y qué sigue diciendo? Y aquí todas son hechas nuevas. ¿Necesitamos un cambio en nuestra vida? ¿Lo necesitamos o no lo necesitamos? Yo pienso que también todos aquellos necesitan ese cambio en su vida. No importa quién sea usted. A veces nos dejamos atrapar por la profesión, por el trabajo, por la familia o por lo que fuere. Pero la Biblia dice claramente que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Tiene Dios poder para cambiarnos? Y ese es el punto. Mire lo que sigue diciendo San Lucas en el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 19. Vamos a repetir esto muchas veces para que usted vea que no es un invento. Hechos, capítulo 15, versículo 19. ¿Qué dice el versículo 19? Por lo cual, Hechos 15, 19, ¿cómo dice? Por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles. ¿Qué dice ahora? Que se convierten a Dios. Dejan el paganismo, dejan de adorar a los demonios, dejan de adorar las cosas raras y entonces se vuelven completamente a Dios. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Necesita usted convertirse, sí o no? ¿Necesito yo ser convertido? ¿Sí o no? Sinceramente, ¿cuántos creen que debemos ser convertidos? ¿Puede levantar su mano? Alabado sea el nombre de Dios. Hechos capítulo 26, versículo 20. Mire lo que dice. Hechos 26, 20. Recuerde que vamos a estudiar la Biblia y vamos a aprender lo que Dios enseña. Hechos 26, versículo 20. Dice el versículo 20. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles. ¿Qué dice ahora? Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Verdad que está claro eso? ¿Está claro o no está claro? Cuando una persona es arrepentida, en su vida se ve que es una persona arrepentida. ¿Cuál ha sido la tragedia hoy día? Que hay muchos que se llaman cristianos y solo son religiosos. Ni están convencidos ni están convertidos. Ay, mamá. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? ¿Verdad que hay muchos cristianos que solo son religiosos? Se convencieron de una verdad, pero no han dejado que esa verdad los convierta. Siguen con su mismo carácter, su mal genio, su wow, o no. ¿Sí o no? Y eso hace que otros se espanten. Entonces necesitamos. Hay un detalle interesante que es bueno compartir también. La palabra arrepentimiento y el mensaje de Juan el Bautista, el mensaje de Jesús, el mensaje de Pedro, el mensaje de Pablo, el mensaje de los apóstoles, el mensaje de Juan, con la palabra arrepentimiento, sorpréndase, fue un mensaje dirigido a los creyentes. En la época de Jesús, número uno, dirigido especialmente, Juan habló para los judíos. Jesús predicó a los judíos. Pedro empezó con los judíos. Pablo arrancó con los judíos. Primero a los judíos, a los creyentes. De modo que el mensaje de arrepiéntete primero es para ti y para mí. Porque si fuéramos arrepentidos, la gente estaría creyendo en Dios y aceptando a Dios. ¿Por qué? Porque nuestra vida reflejaría que somos personas cambiadas y es nuestro testimonio que los tocaría a ellos, ¿sí o no? ¿Es así o no? Creemos que saber mucha información, tener muchos datos, tener mucho conocimiento es lo que salva a la gente. Se equivocó. Es tu testimonio vivo lo que va a tocar esos corazones. Por eso dice el apóstol aquí, y me encanta este versículo 20, ¿cómo dice? Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea. ¿Y qué dice ahora? Y a los gentiles. En otras palabras, primero comencé con los judíos y después fui a los gentiles. ¿Qué les anunció? Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Alabado sea el nombre de Dios. Mi pregunta, si es una persona arrepentida, ¿su vida debe mostrar que es una persona arrepentida? ¿Es así o no es así? Oiga, si usted es un atleta, su cuerpo debe decirlo. ¿Sí o no? Oh, salid. ¿Sí o no?
Soy un atleta. Ah, sí, usted es un atleta. Oiga, mi madre, y el cuerpo dice otra cosa. Qué barbaridad. Cuando jugábamos baloncesto, bueno, dejemos eso tranquilo, mejor sigamos con el sermón. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Vamos rapidito porque el tiempo es muy corto. Segunda de Corintios 3, 16. Mire que, oye, ¿tiene sentido lo que estamos estudiando? ¿Es coherente lo que estamos estudiando? ¿Sí o no? ¿Es necesario para nosotros? Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Dice la Biblia, verso 16, pero cuando se conviertan al Señor, ¿qué cosa dice? El velo se quitará. ¿Puedo decir algo que le duela? Miren que estoy pidiendo permiso. ¿Verdad que hay mucha gente que se llama cristiana, que vive una vida repetitiva y todos los años es la misma persona? A ver, ¿sí o no? ¿Qué cosa tiene, dice aquí Pablo? Un velo. Pero cuando se conviertan, el velo se le quitará. A veces la vida cristiana se convierte en monótona. Una vida cristiana basada en una costumbre. Y la gente hace y vive lo mismo todo el tiempo. Oigan, ¿verdad que eso debe ser aburrido? ¿Le gustaría que le den la misma comida todos los días por el resto de su vida? A ver. Bueno, parece que sí, porque me dicen que no. No, no hay problema, siga con su menú, no hay problema. Es bueno variar el asunto, porque usted se casa con una muchacha y imagínense que es una muchacha dominicana. La bandera dominicana es arroz, habichuela, que usted le llaman frijoles, y carne. Muy bien. ¿Y qué más? Y ensalada. Así, tal. Oye, ok, muchacha, muy bien. Usted se casa con su muchacha dominicana y el primer día le dan arroz, habichuela, carne y ensalada. Oh, la carne que yo digo es vegetal. Carne vegetal. Así que le dan su carne vegetal, arroz, habichuela y carne vegetal con su ensalada. Al día siguiente le dan la misma ración. Al día siguiente la misma ración. Y la primera semana lo mismo. Usted ama mucho a su esposa y dice, no hay problema, mi amor. Pero amigo mío, ya va un mes y le están dando la misma cosa. ¿Qué? ¿Usted no diría algo? Usted no diría nada. Bueno, si es dominicano no dice nada porque puede pasarse la vida entera comiendo eso, pero espérate un momento y tú no sabes hacer otra cosa. ¿Están entendiendo? ¿Se entiende o no se entiende? Entonces hay muchos cristianos que viven la vida cristiana de la misma manera. ¡No! No. La senda de los justos es como la luz de la aurora. ¿Qué dice? Que va en aumento hasta que el día es perfecto. No se detiene, no se estanca, crece. Las personas arrepentidas crecen. Y crecen, dice 2 Corintios 3:18, de gloria en gloria a la imagen de Cristo Jesús. Yo le hago una pregunta. ¿Necesita usted crecer así? ¿Le gustaría crecer así? ¿Cuánto quisieran crecer así? Alabado sea Dios. Vamos a un par de versículos más. Primera Tesalonicenses 1:9. Vamos porque creo que tenemos que ir preparándonos para el aterrizaje. Primera Tesalonicenses 1:9. Dice el versículo 9. Porque ellos mismos, ¿qué cosa? Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. ¿Y qué dice? Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Es lo mismo servirle a los ídolos, a los demonios, que servirle a Dios? No, entonces tiene que verse en la vida de la persona a quién le está sirviendo. Si usted le está sirviendo a los demonios, se verá que usted es un endiablado, un endemoniado, una mojiganga de eso. Pero si usted le está sirviendo a Dios, ¿qué tiene que verse en la vida suya? La belleza, el carácter y la santidad de Dios. ¿Qué dice 1 de Pedro 2:9? Mas vosotros sois linaje escogido, real, sacerdocio, nación, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El punto que está diciendo el apóstol es, si eres arrepentido, tu vida tiene que reflejar que eres un arrepentido. Tu vida tiene que decirle, mostrarle a la gente que el Espíritu Santo te está cambiando. Pero si tú insistes en ser la misma persona y quedarte ahí, querido, el arrepentimiento no está lejos de ahí. ¿Cambió Pedro o no cambió Pedro? ¿Cambió o no cambió?
¿Cambió Juan o no cambió Juan? ¿Cambió Santiago o no cambió Santiago? Hemos dicho muchas veces que Cristo le llamó a Santiago y a Juan, ¿hijos de quién? Hijos del trueno, hijos de Thor, hijos del diablo. ¿Cambiaron o no cambiaron? Cambiaron tanto que murieron como mártires. Perdón, Santiago murió, lo atravesaron con una espada. A Juan quisieron hervirlo en un asunto de aceite y el Señor no dejó que sirviera. Así que el hombre vivió fiel hasta el día de su muerte. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Le gustaría que Dios lo cambiara? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25. Pastor, ¿por qué leemos tanto la Biblia? Querido, querida, porque esto no es un invento del pastor Porte. Esta es la palabra de Dios. Primera de Pedro 2, 25. Y si Dios lo dice y usted lo aprende, usted tiene que tomar una decisión. Y si no la toma, no hay problema, ya la tomó. Ya le dijo que no a Dios. Primera de Pedro 2, 25. ¿Qué dice el versículo 25? Porque vosotros erais como ovejas descarriadas. ¿Y qué dice ahora? Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Y quién es el pastor y obispo de nuestras almas? Cristo Jesús. ¿Le gustaría ser una oveja de Cristo Jesús? ¿Le gustaría ser una persona cambiada y transformada? ¿Le gustaría ser una nueva criatura en Cristo Jesús? Póngase en pie conmigo si su respuesta es sí. Una nueva criatura, una persona cambiada, una persona nueva. Una persona que ahora refleja el carácter y la belleza de Cristo Jesús. La idea de arrepentimiento, la idea de conversión es que se produce en nosotros un cambio, un giro. Me gusta como lo dice Ezequiel 33, versículo 11. Mire cómo dice el profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 33, versículo número 11. Mire qué cosa linda. Ezequiel 33, 11. ¿Cómo dice el versículo 11? Diles, habla Dios, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor. ¿Qué cosa? Que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino. ¿Y qué dice ahora? Y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Quién está hablando? Dios. Devuélvanse, no sigan ese camino, regresen donde mí. Yo no quiero que ustedes mueran y desaparezcan. Volveos. ¿Verdad que se entiende lo que es arrepentimiento? ¿Se entiende o no se entiende? Pastor, pero lo que usted no sabe quién soy yo, lo que he vivido, lo que he hecho, lo que estoy haciendo. Y usted cree que Dios me acepte así como soy. Y usted cree que Dios me reciba así como estoy. ¿Recuerdan que hablamos del hijo pródigo hace un momento? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? El muchacho fue y hizo todas las tonterías que hizo o no las hizo. ¿Estaba teniendo cerdo o no estaba teniendo cerdo? ¿Regresó hediondo a esos cerdos o no regresó? ¿Lo abrazó el papá? ¿Lo besó? Y lo asimiló otra vez en la familia. A mí me gusta la idea de San Lucas, capítulo 3, versículo 8, donde se presenta la frase frutos dignos de arrepentimiento. Y con esto vamos a aterrizar. San Lucas, capítulo 3, versículo 8. Juan el Bautista está predicando del arrepentimiento y entonces Juan dice a los que le están oyendo. San Lucas 3, 8. ¿Qué dice él? Haced pues, ¿qué cosa? Frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, ¿aún de dónde? Aún de estas piedras. El resultado de apartarse del pecado para volverse a Dios es lo que la Biblia llama los frutos dignos de arrepentimiento. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué significa frutos dignos de arrepentimiento? Apartarme del pecado para volverme ¿a quién? Para volverme a Dios. Y yo te pregunto, ¿verdad que tú y yo necesitamos hacer eso? ¿Sí o no? A mí me gustaría orar especialmente por personas que saben, que reconocen que necesitan urgentemente hacer esa decisión.
Posiblemente tú pertenezcas a uno de estos dos grupos. Personas que una vez caminaron con Dios y se alejaron de Él. Personas que se fueron lejos de Dios. Pero personas que ahora están reconociendo que necesitan volverse a Dios, regresar a Dios. Otra vez abrazarse con Dios y regresar a la casa del Padre. ¿Hay alguien con esa necesidad aquí en esta noche? ¿Hay alguna persona que necesita volverse a Dios? ¿Que necesita regresar? Aquí hay una mano. ¿Hay alguien más que necesita regresar a Dios? Aquí hay otra mano, aquí hay otra mano, aquí hay otra mano, aquí hay otra mano. Ustedes de verdad que me están entendiendo lo que quiero decir. Yo no estoy hablando de religiones, estoy hablando de Dios y de usted. ¿De quién estoy hablando? De Dios y de usted. Hay personas aquí que no han caminado con Dios y saben que su vida no va por buen camino y necesitan volverse a Dios. ¿Hay alguien así? Por lo menos una persona así. Levante su mano sin miedo. Aquí hay dos manos. ¿Hay alguien más? Aquí hay otra mano. ¿Hay alguien más? Usted sabe que la cosa no va por buen camino. Usted tiene que regresar a Dios. Y sin ningún temor dice, yo soy esa persona. ¿Hay alguna otra persona más? Oiga, usted es muy violento, pastor. Recuerden que el pecado no es un juego. El pecado te mata o no te mata. Por eso Cristo vino y murió por nosotros, para que el pecado no nos mate a nosotros, porque el pecado ya le dio la muerte a Él. Pero necesitamos hacer los arreglos necesarios. Cada noche vamos a aprender la Biblia y a aprender lo que Dios dice. Pero querido, querida, la decisión que tú debes hacer, Dios no la va a hacer por ti. ¿Quién tiene que hacerla? Tiene que hacerlo tú. Cuando esto ocurrió, que Juan habló de fruto digno de arrepentimiento, oigan lo que ocurrió. Miren qué cosa linda. Versículo número 10. ¿Qué dice? Y la gente le preguntaba diciendo, ¿qué cosa? Entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones, si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, él os bautizará, ¿en qué cosa dice? En Espíritu Santo y fuego. Yo te pregunto, ¿quieres regresar a las manos de Dios? ¿Quieres colocar tu vida en las manos de Él? ¿Quiere venir para que Dios haga en ti el milagro del cambio y el arrepentimiento? Entonces vamos a orar. A mí me gustaría orar con esa gente que levantaron la mano. Pero usted no está obligado a ninguna cosa. Usted va a pasar al frente porque usted decide pasar al frente. ¿Estamos claros? Bien, yo voy a pedir a los que levantaron la mano que pasen al frente conmigo ahora. A ver, ¿quién es el primer valiente? Adelante. Adelante. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre. Adelante, mi hija. Cada noche vamos a estudiar la Biblia. Cada noche vamos a preguntarle a Dios, Dios querido, ¿qué mensaje usted tiene para nosotros? Cada noche vamos a entender lo que la Biblia le enseña al ser humano. Traiga su Biblia, traiga una libreta y escriba. No vamos a inventar lo que los hombres dicen de Dios, no. Vamos a estudiar lo que Dios le dice a los hombres. ¿Ustedes creen en Dios? Entonces tráigase una libreta y escriba todo y cuando regrese a su casa repase otra vez. ¿Estamos estudiando la Biblia o no estamos estudiando la Biblia? Entonces vamos a estudiar la Biblia. ¿Podemos subir aquí arriba? Vengan aquí arriba, no le tengan miedo. Nada más lo van a ver en el mundo entero. Así que, ¿pueden subir aquí arriba? Vengan sin ningún temor, suban aquí arriba. Adelante, venga adelante. ¿Quién sabe si algún familiar suyo en el país suyo está mirando esta programación y de repente dice, mira mamá, así pasó una noche en una de las iglesias aquí en Houston. Había una familia en Argentina y el papá pasó un llamado al frente y la mamá y los hijos estaban mirando el mensaje. Posiblemente están en Argentina viendo este mensaje. Y entonces cuando pasó el hombre al frente, resulta que nada más y nada menos que era el papá de aquellos muchachos. Y al otro día lo llamaron, te vimos anoche, te vimos en la televisión. Bueno, de en adelante el tipo vino todas las noches y cada noche su familia lo veía. Alabado sea Dios. ¿Hay alguna otra persona que debe pasar al frente? Número 1, que antes estuvo caminando con Dios y se alejó del Señor
y ahora necesita regresar otra vez. O alguna persona que sabe que, como dicen los mexicanos, que la regó y necesita que el Señor la recoja porque uno no la sabe recoger. ¿Hay alguna persona en esa situación? ¿Alguna otra persona que no ha caminado con Dios y sabe que tiene que cambiar el camino, tiene que cambiar la ruta de su vida? No le tenga miedo a la gente. Y los demás, por favor, la curiosidad es mala consejera. Usted cierra los ojos, mira para abajo y ora para que Dios toque el corazón que debe tocar. Porque la curiosidad nuestra no deja que ellos tomen una decisión. Cierre sus ojos, ore a Dios por esa persona que está luchando y que debe pasar al frente. Cierre sus ojos, ore a Dios para que el Espíritu pueda ayudar a esa persona que debe pasar al frente y que no lo ha hecho todavía. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Hay alguien más que necesita tomar esa decisión? Siga orando usted, no solo por los que están presentes en este lugar, sino por aquellos que nos están mirando a través de la internet en cualquier lugar del mundo. Ellos y ellas necesitan tomar una decisión por el Señor. Y usted, amigo y amiga que está aquí presente, tiene que tomar una decisión por el Señor. Es que la fuente de la vida es Dios. Estar lejos de Dios es estar sin vida, es estar acabado. Estar lejos de Dios es estar muerto. Si Dios te llama, si te invita, entonces vuélvete a Él, regresa a Dios, pero hazlo ahora. Ahora. Y aprovéchate que tienen los ojos cerrados los curiosos. Y vamos a orar mientras los curiosos tienen los ojos cerrados. Muy bien. ¿Hay alguien más que debe pasar? ¿Hay alguna otra persona? Entonces oremos. Querido Dios, muchas gracias por su palabra. Muchas gracias por darnos a Cristo Jesús. Muchas gracias por la obra que Él realizó, por su muerte en la cruz, pero también por su resurrección y ahora por su obra mediadora en nuestro favor en el reino de los cielos. Señor, muchas gracias por el trabajo de los ángeles que nos cuidan y nos protegen. Pero Padre, muchísimas gracias por su Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Padre, gracias por estos amigos y amigas que han pasado al frente en esta hora, reconociendo que necesitan ellos y ellas, y nosotros también, volvernos a usted, regresar a usted. Ellos no están haciendo ninguna promesa, ellos están solamente colocándose en sus manos, Señor. Le ruego como ministro del Evangelio que el Santo Espíritu en esta hora venga sobre cada uno de ellos y ellas. No solo de los que están presentes aquí, sino de los que están en cualquier lugar del mundo en esta parte, en esta hora. Dios, y que hoy comience una experiencia de cambio, de transformación, de arrepentimiento, de conversión. Y que su testimonio sea tan poderoso que ayude a otros a conocer a Jesús a través de su testimonio. Bendiga a Dios esta iglesia, bendiga a su pastor, su familia, bendiga a cada hermano y hermana, pero en una manera muy especial bendiga a los amigos y amigas que nos acompañan. Bendiga también, Padre querido, a todos aquellos y aquellas que en cualquier lugar del mundo siguen esta programación. Que todo Dios, todo lo que aquí se haga en esta semana, tenga el sello de su aprobación y sea para la gloria de su nombre y salvación de sus hijos. Señor, gracias. Agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.